Amén, hermanos, tengan todos buena tarde. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos una vez más de poder acercarnos a su presencia a través de esta plataforma virtual. Es un privilegio podernos congregar debido a la situación por la que está atravesando el municipio, ante el incremento desmesurado de contagios, pues no ha habido más que cerrar algunos puntos de reunión masivos, incluidos las iglesias. Entonces, hermano, mientras dura la emergencia, nos sujetamos a las autoridades, porque recuérdense que toda autoridad es puesta por Dios. Y entonces, bendito Dios que tenemos este medio, ¿verdad?, para poder seguir comunicándonos. Así que vamos a orar, vamos a clamar misericordia y oportuno socorro. Yo les suplico a los hermanos que ya están ahí que por favor inclinen su rostro, que cierren sus ojos, y vamos a invocar el nombre de Dios, el nombre del Padre. Vamos a invocar al Padre, vamos a invocar al abogado a la diestra y vamos a invocar al Espíritu de Dios. Es un solo Dios, ¿verdad? Es un solo Dios, en manifestaciones diferentes para la humanidad. Así que oramos esta tarde. Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia, Dios poderoso, clamando misericordia y oportuno socorro, Padre. Venimos con temor, Padre, con temblor, sabiendo, Dios eterno, que no somos dignos de acercarnos a tu presencia. Pero sabemos, Padre, que tú nos ves a nosotros sin culpa, nos ves a nosotros justificados, nos ves a nosotros absueltos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por haber creído en eso, Padre, por estarnos afirmando. Ahora, Dios eterno, nosotros te suplicamos esta tarde en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a entrar bajo la cobertura de tu palabra, y que esta palabra nos haga obedientes, Padre, porque dice que fuimos escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces tenemos que aprender, Padre, y te pedimos perdón por eso, porque todavía somos defectuosos en cuanto a la obediencia. Todavía, Padre, hacemos constantemente nuestra voluntad y ni siquiera te consultamos a ti, Padre, si a ti te agrada, si tú estás de acuerdo, si tú avalas decisiones que tomamos. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Confesamos, Dios eterno, que toda esta semana, que aún hoy mismo, Padre, hemos actuado almáticamente, carnalmente, llevados por los impulsos de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Hemos tenido o han salido de nuestra boca, Padre, respuestas agresivas, respuestas groseras, respuestas abusivas. Y esta tarde, Padre, te queremos pedir perdón. Además, Dios eterno, de que estos ojos nos sirven como un instrumento a través del cual alimentamos en nuestra alma los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Tanta cosa, Padre, que solo si nos pusiéramos a pedir perdón, aquí se nos iría el tiempo reconciliándonos, Padre, porque el que no falla en una cosa, falla en otra. Y aquel que diga que no ha pecado, dice la Escritura, hace a Dios mentiroso. Así que nosotros te pedimos perdón, Padre, porque hemos fallado, hemos fracasado en muchos aspectos. Quizá en otro hemos salido vencedores, pero perdónanos, Padre, porque esta tarde vamos a sentarnos a tu mesa y desde este momento, Padre, desde ya, te suplicamos que nos perdones, que quites de nosotros, Padre, toda contaminación de carne, toda contaminación de espíritu, todo aquello, Padre, que a ti no te agrada. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Fíjense, hermanos, que el día de ayer, es decir, durante el día de ayer, me empezó a martillar en la mente un verso que creo que se los mandé a través del chat de Montesión. Ese verso está en 2 de Corintios capítulo 2, verso 15.
me estuvo golpeando la palabra. Recuérdese que la palabra es como una espada, la palabra es como una roca, la palabra es como un martillo, la palabra es como una espada. Y me estuvo golpeando el texto. Quizá porque el día de hoy nos vamos a sentar a la mesa con el Señor. Y entonces solo vamos a leer el verso porque fíjese que pasaron unas cosas que le voy a ir compartiendo poco a poco. Dice, mire, pues es el consejo de un ministro primario, el apóstol Pablo, a otro ministro primario que era el joven ministro Timoteo. Recuérdese que los ministros primarios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, se me pasó alguien, los pastores, hermano, son los instrumentos que Dios levanta, que Dios escoge de entre todo el pueblo. Y no crea, hermano, que precisamente Dios escoge a los más inteligentes, a los más brillantes, a lo más destacado. Dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, ¿verdad? Él es Dios, para que nadie después se pueda jactar en su presencia diciendo, bueno, yo como era un hombre íntegro, como era cabal, como era guapo, como era inteligente, como era por aquí. No. Dios escogió, hermano, simples mortales. Entonces los levanta, los capacita y los pone al frente, los pone como atalayas para instruir. Aquí hay un ministro primario llamado Pablo, que antes se llamaba Saúl, hermano, dándole instrucciones a otro ministro primario, que es Timoteo. Y dice el 2 Timoteo 2:15. Léalo conmigo, pues le dice, procura. Algunas versiones como la Biblia al día o la Biblia al día dice, esfuérzate. La Biblia en lenguaje sencillo dice, haz todo lo posible. Pero regresemos con la Reina Valera 60. Dice, procura. Esta palabra procurar ya la conocemos, hermano, la vimos algún día, entonces creo que no nos vamos a detener mucho ahí. Mire, pues dice, procura con diligencia, con esmero, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y fíjese, hermano, que este texto lo vinculé yo en cuanto lo leí, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa palabra aprobado es la palabra dokimos o dokimos, no sé dónde llevará la tilde, no me recuerdo. Pero esa palabra está hablando de alguien que es aceptable, alguien que es genuino y alguien que ha resistido la prueba. Entonces, alguien que es aprobado es alguien, hermano, que se demostró mediante la prueba de fuego que es genuino. Alguien que ha sido sometido a un escrutinio. Fíjese, hermano, que hoy tanta cosa que hay una palabra que ha de ser chapinismo, ¿verdad? Pero nosotros decimos, ese reloj es chafa, esos tenis, aunque tengan la marca original, los que saben, ¿verdad? Y los que no sabemos, pues ni modo, pero dicen, esos zapatos son chafas, pero si son no le digo la marca, sí, pero son chafas, pero lo genuino es alguien que ha sido sometido a un minucioso escrutinio y se determina que es genuino, que pasó la prueba y que por tanto es aceptable. Le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y entonces cuando dice presentarte a Dios, yo inmediatamente pensé, hermano, en 2 Corintios 5:10, ¿verdad? Porque dice 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros vamos a comparecer, es decir, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y cada uno va a dar cuenta de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Entonces, yo me fui para allá, ¿verdad? Pero después se me empezaron a ocurrir cosas, porque fíjese, hermano, que
Mire, pues hoy nos vamos a presentar a la mesa del Señor. Hoy nos vamos a presentar a la mesa del Señor. Pero ¿será que nosotros nos vamos a presentar a la mesa del Señor aprobados? Como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Porque fíjese pues, hermano, por eso es que 2 o 3 días antes hacemos el anuncio de que nos vamos a sentar a la mesa, para que nosotros tengamos tiempo, hermano, para escudriñarnos nosotros mismos y podernos presentar aprobados a la mesa del Señor. Porque recuérdese, hermano, que yo les escribía algo hoy en la tarde. Hay misterios de la Escritura, cosas que se leen tan sencillas, pero esconden un misterio que la mente natural, que la mente almática no puede discernir. Porque esas cosas, hermano, se han de discernir espiritualmente. Entonces, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6, dijo Jesucristo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida. Pero eso no lo entiende la mente natural. Ahora nosotros, hermano, vamos a tener más adelante 5 minutos, 10 minutos en los que nos vamos a llevar a la boca un pedazo de pan, un pedacito de pan y una copita de jugo de uva, algunos de mejor calidad, otros de menor calidad, otros que no pudieron conseguir otra cosa, pues que sea con una gaseosa, una uva o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, hermano, la mente natural no entiende que ese acto que estamos nosotros reproduciendo como un recuerdo, como una conmemoración, tiene un valor, hermano, de una trascendencia espiritual que va más allá de la comprensión de la mente, más allá de la comprensión del alma. Por eso la insistencia de Pablo diciéndole a Timoteo, procura, haz el esfuerzo de presentarte a Dios aprobado, sí, en el tribunal de Cristo, sí, en la mesa del Señor, sí, cuando, mire pues, hermano, me da pena decir esto, pero yo no sé si usted ora todos los días, cómo empieza su día, cómo cierra el día. Pero cada vez que usted doble sus rodillas o que cierre sus ojos o que se siente para entablar un diálogo con su Padre, es que mire, hermano, nosotros los paradigmas que traemos, que nos marcan, hubo enseñanzas, hubo formas de orar, hubo un montón de situaciones que durante el tiempo que navegamos en la religión, eso nos marcó y estableció una cosa que no es una verdad absoluta, la estableció como una verdad absoluta, entonces ya se volvió un paradigma. Pero cada vez que usted ore, cada vez que usted invoque el nombre de su papá, entablando un diálogo con él, procuremos presentarnos delante de él aprobados. Por eso es importante, hermanos que graban los audios, que se tomen unos 5 minutos antes de grabar los 10 de la 1, para presentarse ante Dios aprobado, decirle, Padre, yo aquí vengo, tú me conoces, apenas me dio tiempo, estoy entrando del trabajo y el ayudante del bus no me quería dar el vuelto y era lo único que tenía y se entabló una discusión que salió del orden y el otro me maltrató y yo también y salieron a bailar las mamás y mire, hermano, tanta cosa que pasa. Porque ese es el ambiente natural, ese es el mundo, Ahí hay deseos, ahí hay pasiones. Una pasión no solo es una pasión de orden sexual. Cualquier alteración, hermano, del temperamento, cualquier situación que altere el temperamento o altere el carácter, hermano, es una pasión que se encendió, ¿verdad? Nosotros decimos, es que me sacó el apellido. Entonces regresemos, pues. Pero cuando va a haber una circunstancia en la cual, según de Corintios 5:10, nos vamos a presentar ante Cristo. Y los que salgan aprobados, los que pasaron la prueba, los que pasaron el examen minucioso y por lo tanto fueron declarados genuinos. ¿Cuánto cristiano hay, hermano? O habemos
que tenemos facetas de hipocresía, facetas de apariencia, pero nos vamos a presentar allá. Hay que batallar aquí por presentarnos genuinos. Hoy que nos vamos a sentar a la mesa del Señor, hermano, presentémonos genuinos, como hijos de Dios, que no tienen de qué avergonzarse. Bueno, ahora, fíjese, hermano, que la situación se dio porque como le decía yo a usted, que no podemos solo tomar un texto y de ahí desprendernos. Yo estaba leyendo unos versos atrás, ahí mismo en segunda de Corintios, ahí mismo en segunda de Timoteo 2. Recuérdense que empezamos en el 2:15, pero yo me fui un poco más atrás y me paré aquí en el 11, porque si no voy al 10 y voy al 9, pero mire lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11. Escuche, el que tiene oídos para oír, escuche. Dice, palabra fiel es esta. Dice, si somos muertos con Él, oiga la palabra, y es una palabra fiel. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Cuando dice si somos muertos, está hablando en presente, ¿verdad? Si somos muertos, está hablando en presente. Tal vez, miremos la Biblia de las Américas. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, aquí, seguimos en presente. Dice, también viviremos con Él. Está hablando a futuro. Pero no se literalice usted. Porque pudiera decir, si morimos hoy, futuro, vamos a vivir con Él algún día. Mire pues, si morimos con Él, también viviremos con Él. Y pensando yo, hermano, en estos versos, fíjese que me venía a la mente el capítulo 6 de Romanos. Vamos al capítulo 6 de Romanos. Y tal vez aquí nos vamos a estar, hermano, porque fíjese que habría que leer todo Romanos 5 para que cuando caigamos en Romanos 6:1 y miremos la pregunta, no vengamos como todos Miremos Romanos capítulo 5. Vamos a ver los últimos, quizá 3 versos de Romanos capítulo 5. Mire pues. Es que esto es tremendo, hermano. Estas cartas del apóstol Pablo, hay unas que tienen situaciones que nunca nos hablaron, nunca nos predicaron y nunca las explicaron. Habría que leer. Miremos el verso 17. Arranquemos en el 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Qué es reinar? Reinar es tener el gobierno, tener el control de un reino. Gobernar es tener el control, tener el gobierno de un país, de un estado. Entonces dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Oiga, reinarán en vida. Y entonces a usted lo confunde Romanos 6, verso 11. ¿Se recuerda? Que dijimos palabra fiel es esta. Si morimos con Él, mire lo que dice aquí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire pues, dice, ¿quiénes van a reinar en vida? Por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. La gracia nos enseñó la teología que es un don inmerecido, y sí,
Usted no merecía la gracia de Dios, pero la gracia de Dios, hermano, esa palabra charis que aparece ahí como gracia, está hablando de la influencia divina. A mí no me gusta la palabra divina, es la influencia de Dios sobre la vida del ser humano a través de la Escritura. Mire pues, entonces, los que reciben la influencia de Dios a través de la Escritura y el don de la justicia, ¿va? El don es un regalo inmerecido. El don es un regalo. El don es un regalo. Y el regalo que a usted le dieron fue la justificación. La justificación. Usted creyó, usted activó lo de arriba, recibió la abundancia de la gracia. La gracia es Cristo mismo. Entonces, hermano, le agregaron como regalo la justicia. Por eso en el 5.1 empieza diciendo: justificados pues por la fe, estamos en paz para con Dios por medio de sus diezmos, ofrendas, aportaciones, por medio de su talento para predicar, por medio de su talento en el teclado. No, hermano, por medio de Jesucristo. Mire pues el verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Recuérdense que venimos de allá, de Romanos capítulo 6, verso 11, diciendo: palabra fiel es esta. Si morimos con Él, ahí vamos a ver ese morimos con Él, también viviremos con Él. Por eso yo le decía, ese viviremos, que es futuro, no es dentro de 2000 años cuando Cristo venga. Porque hay gente que vive aquí en el planeta Tierra, hermano, creyendo que si Cristo viene, va de plano que va a venir, porque si la tierra pasará, mi palabra no dejará de cumplirse, pero va a venir entre 500 años, falta mucho. Mire pues. Ahora mire el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, de ahí nos arrancaron nosotros. De ahí nos arrancaron nosotros. Desde las multitudes, hermano, que fueron constituidas pecadores por la desobediencia. ¿Por la qué? ¿Por la qué? Por la desobediencia de uno. Adán, hermano, le cedió al diablo, que reprendemos en el nombre de Cristo, le cedió, voy a decir esta palabra porque no se me ocurre otra, el chip de la obediencia, y el enemigo le implantó el chip de la desobediencia. Hermano, nosotros somos incapaces de obedecer en el hombre natural. El hombre, mire pues hermano, no está hablando del nacido de nuevo. El hombre natural, aunque esté en una congregación sentado y tenga privilegio porque tiene habilidades, tiene talentos. Una cosa es el talento, otra cosa es el don, aunque tenga talentos. Y como ante la escasez de gente que tenga la disposición para servir, pues echamos mano de aquel y echamos mano de este, aunque solo esté en el talento. Y el talento es una característica, es una virtud, si usted quiere, del hombre natural. Hermano, si para tecladistas hay unos en el mundo que, para bajistas, para chaparristas y para hablar en público, hermano. Yo conozco gentes que hablan en público, que mis respetos. Yo le digo a mi esposa a veces: imagínate ese fulano de predicador, con el conocimiento de la Escritura. Entonces dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, oiga, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, paréntesis, Jesucristo, los muchos, usted y yo, hermano, somos constituidos pecadores. ¿Quiere que le parafrasee el verso? Por la obediencia de uno, a usted le restituyeron, no en la vieja criatura, sino en el nuevo hombre, engendrado de Dios, hermano, el chip de la obediencia. Por eso es que mire pues, hermano, cristianos desobedientes son salvos, pero van a regresar aquí a la tierra. Voy a usar una palabra que se usa en los regímenes socialistas recalcitrantes, por no decir la palabra.
en los regímenes, me ayudaron por ahí, regímenes socialistas totalitarios, ¿verdad? Hay una autoridad, y esa autoridad es una autoridad que se llama dictatorial. Bueno, así se manejan los sistemas en el mundo. Hay una autoridad y esa autoridad es dictatorial. Y hay una cúpula alrededor de él, una directiva. Pero Dios guarde a alguien, hermano, empieza a manifestar ideas que no están dentro del orden de lo que establece la ideología, la doctrina, hermano. Lo purgan. A mí, hermano, como siempre me ha gustado leer, no se me olvida, qué bueno que solo lo marginaran. Mire, pues no se me olvida, yo tendría unos 12, 14 años y el hermano Bernabé, si me está viendo, me va a entender, no sé cuántos más, pero en mi casa siempre había una revista, era una revista gringa que se escribía en inglés, que venía era una revista gringa, la publicaban en inglés, pero había una traducción en español, en árabe, que se llamaba Selecciones de Reader Digest. Perdón por mi inglés tan... Yo en esa revista leí un artículo que se llama, hermano, ¿eso todavía lo puede leer usted? Si es un libro, se llama Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, un hombre que lo purgaron. Y mire, hermano, lo mandaron a unas cárceles que están en un lugar que se llama el Archipiélago Gulag, donde la temperatura normal, cuando hay calor, es 40 grados bajo cero. A hacer trabajos forzados. Ahí lo fueron a abandonar. Ahí deberíamos de ir a dejar nosotros a la vieja criatura, al viejo hombre. Ahí deberíamos de poner en purga al viejo hombre, porque ese viejo hombre, hermano, es el que tiene bloqueada a la nueva criatura, bloqueado el chip de la obediencia, y la desobediencia, hermano, va a traer las consecuencias de que a mucho pueblo de Dios, que no me excluyo yo, van a ser purgados, no en hielo, sino en el horno de fuego calentado 7 meses en la semana 70 de Daniel. He aquí el día de Yahweh viene, ardiente como un horno. Hermano, ahí van a venir a purgar, a disciplinar, a lavar sus vestiduras. Muchos cristianos que no le dieron espacio a la palabra, que no le dieron espacio a la influencia de Dios, no creyeron en la justificación, no activaron el chip de la obediencia y siguieron viviendo como a ellos les parecía. Yo les escribía hoy en la tarde, fíjese, hermano, que esto de la Santa Cena es un misterio, pero hay gente que no aquí con nosotros, porque aquí todos están, pero hay gente que sabiendo que cada primer domingo de mes nos sentamos a la mesa con el Señor, hermano, no son capaces de escudriñarse ellos mismos, hermano, para identificar si están en el rango de los aprobados. Y como no hay chip de obediencia, entonces andan en la playa, andan en el campo, andan por el puerto, esto no tiene mayor en su vida. Y tenga por seguro, hermano, que si usted un día confesó a Cristo, usted está en la red. Bueno, sigamos leyendo. Mire lo que dice el verso 10, hermano. Esto ya lo explicamos alguna vez. Dice, pero la ley se introdujo para que abundase el pecado. Fíjese, hermano, que ahí en el municipio donde usted vive, no sé si todavía está vigente, pero ahí entraba uno, recto, hasta llegar a un tope. ¿Está de acuerdo conmigo? Y esa vía, era doble vía. Ahí iban unos y regresaban otros, 5:20 de romanos. Mire pues, era doble vía. Esa era la ley. Pero se introdujo una nueva ley, donde empieza la avenida, pusieron una flecha y dice viraje obligado, se introdujo una ley. Y fíjese, hermano, que cómo somos de tremendos los humanos. Ahí está el rótulo que dice viraje obligado, de ahí para allá, solo hay una vía para acá. Pero un montón de gente, cristianos, que predican, que tienen privilegio, hermano,
obvian la instrucción y se van contra la vía. Entonces, cuando se introdujo la ley, cuando se introdujo esa ley, con ese ejemplo que estoy poniendo, hermano, comenzaron a abundar las remisiones, si es que se aplicara la ley, ¿verdad? Pero como no se aplica, la ley no se aplica en este reino terrenal, en este reino injusto. Pero mire pues, hermano, mi pregunta es si a usted y a mí nos dieran una remisión. Y no voy a ser grosero para que hablemos en números redondos. Si a usted y a mí nos dieran una remisión de 100 quetzales cada vez que obviamos una instrucción, ¿cuánto le deberíamos al tribunal? ¿Cuánto deberíamos, hermano? Mire pues, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Pero mire cómo es Dios, hermano. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Usted debería de pegar un salto, porque esto es como que usted tiene el racimo de remisiones y usted quiere renovar la licencia, porque ahí en su pueblo, usted es cuate de todos los policías, si es que hay policías, usted es amigo de todos, es amigo del juez municipal, y es su tío, porque todos son su tío. Entonces, hermano, le dice, fíjese tío que vengo, y fui a Guate y no tengo licencia, y me agarraron allá sin licencia y me pusieron otra remisión, y ahí sí sancionan. Entonces fíjese, tío, digo, señor juez, que traigo este montón de remisión, y el tío le dice, mira mijo, voy a pagar yo por vos, que no debes nada. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Voy a borrar del programa todas tus remisiones. Espero estarme dando a entender. Perdone los ejemplos tan burdos, hermano, pero es para que nos entendamos. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mire pues, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues, el verso 6:1. Ahora dice, el 6 dice, ¿qué pues diremos? Como hay gracia abundante, ¿verdad? Como mi tío es el juez municipal, como mi primo es el policía, ¿voy a insistir en irme contra la vía? ¿Me entiendo? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Mire la respuesta apostólica. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque dice, los que hemos muerto al pecado. Los que hemos muerto al pecado. ¿Se recuerda lo que decía 2 Timoteo capítulo 2, verso 11? Fiel es esta palabra. Si morimos con él, Romanos 6:2, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir pecando? Ahora, dice 2 Timoteo 6:11, si morimos con él, Romanos 6:2, los que hemos muerto al pecado, ¿cuándo? No es cuando usted recibe a Cristo, no es cuando usted levanta la mano y repite la oración, no es eso. Le voy a explicar cuándo. Mire, pues vamos al verso 3 de Romanos 6. Dice, o no saben, oigan, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ya vio dónde morimos, por eso mire pues, hermano, voy a decir algo atrevidamente aquí, no con el fin de crear polémica, pero cuando alguien se incorpora a nuestras congregaciones, cuando usted empieza a llevar a un amigo y resulta que ese amigo hace 20 años fue cristiano, ahora ya no, fue unos días a la iglesia y ahora usted lo llevó a la iglesia, lo llevó a la congregación, es importante establecer un diálogo y averiguar quién es, cómo es su situación de vida,
y averiguar si está bautizado. Este es criterio personal, hermano. Cuando a alguien lo incorporamos, si no está bautizado, hay que matarlo, hay que llevarlo en cuanto sea posible, hermano, a unas aguas y sumergirlo para que el viejo yo, hermano, dice, o no saben que todos los que han sido sumergidos en Cristo, los sumergimos en las aguas del bautismo en el nombre de Jesús, porque lo estamos sumergiendo en la muerte de Cristo. Entonces, mire pues hermano, mi viejo hombre quedó ahí. Ahora, ¿por qué nosotros entonces insistimos en revivir, en traer a la vida, en traer a esta vida nueva todas las mañas de esa nueva criatura, de esa vieja criatura? Miremos otro texto, vamos a Gálatas capítulo 5. Espero estarme dando a entender, porque mire pues hermano, nos vamos a presentar a la mesa del Señor. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Nos vamos a presentar a la mesa. Y usted y yo vamos a examinarnos para ver si estamos aprobados. Y recuerde, hermano, que bendita misericordia, tenemos un abogado que intercede por usted y por mí a la diestra del Padre. Nos vamos a examinar nosotros mismos. Porque mire pues, dice el capítulo 5 de Gálatas, verso 19. No me voy a detener así despacio en cada una, porque el tiempo se nos fue. Dice: manifiestas son las obras de la carne. Como usted y yo hablamos el mismo idioma, manifiestas son las obras del alma. El cuerpo, hermano, solo es un tacuche que transporta el alma. Y manifiestas son las obras de los sentimientos, de la voluntad, de las emociones. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Sigo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Quiere que siga? Bueno, 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esto, acerca de los cuales, oiga, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, esto es importante esa palabrita, que los que practican, esa palabra es bien importante, que los que se ejercitan en esas cosas, oiga lo que es, no heredarán el reino de Dios. Ahora dice, mas el fruto del Espíritu, oiga, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. El 24, mire pues, oiga, el 24. Pero los que son de Cristo, ¿y cuántos somos de Cristo? Nos declaramos, ¿cuántos son de Cristo? Tú eres humano. Pero los que son de Cristo han crucificado el alma con sus pasiones y deseos. Ya venimos desde el verso 19 viendo así cuáles son las pasiones y cuáles son los deseos del alma. Porque toda esa lista que está ahí son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Sigamos. Juan capítulo 6. Evangelio de Juan capítulo 6. Vamos a leer el verso 47. Deberíamos de leer todo. Oiga pues,
6:47 del Evangelio de Juan. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el 48, yo soy el pan de vida. 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Palabra de Yeshua, palabra de Jesucristo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él, oiga, no muera. El que va a morir, que vimos allá, fue aquel que fue sumergido en Cristo en las aguas del bautismo. Si yo creo, hermano, hoy estoy renovado. Dice, si yo, el que desciende, para que el que come de este pan no muera. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Oiga, pues, si alguno comiere de este pan, va a vivir para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mi hermano, son versos contundentes. El 53. De cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida nueva en ustedes. Entonces, este verso, este acto que estamos haciendo aquí, está activando segunda de Timoteo capítulo 6, verso 11. Dice, si morimos con Él, crucificando nuestra vieja naturaleza, sumergiéndola en las aguas del bautismo, vamos a vivir con Él. Eso es lo que vamos a hacer. Renovar nuestra vida espiritual, nuestra vida Zoe o nuestra vida Sao, si usted quiere. Así que le voy a suplicar, hermano, que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración por si hubiera alguien, yo el primero, que no me siento apto, ni digno, ni aprobado para participar de este acto glorioso. Lo hermoso, hermano, es que hay un abogado sentado a la diestra del Padre que conoce los más profundos anhelos, deseos, intenciones del corazón. Y solo con el hecho de que usted allá muy dentro de usted reconozca, que reconozcamos que le hemos fallado a Dios, a saber en cuántos de todas esa lista que vimos allá en el capítulo 6 de Gálatas. Pero solo con el hecho que ahí solo es usted y yo, usted y Dios. No deje, hermano, que la vergüenza, que la timidez le bloquee la vida de Dios en su vida. Así que ahí en lo íntimo, en lo secreto, en lo profundo, esta tarde, Padre, te confesamos que hemos hecho cosas en las cuales no hemos pasado la prueba. Por lo tanto, no somos genuinos. Somos, Padre, muchas veces de doble ánimo. Nos ejercitamos en la hipocresía, en la maldad, en la contienda, en el pleito, en la ira, en tanta cosa, Padre. Pero esta noche clamamos misericordia para que este sencillo acto de fe que vamos a ministrar nos reincorpore a la vida espiritual. Te lo suplicamos, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Le voy a suplicar, hermano, que tome en su mano derecha su pan. Y vamos a participar de este pan que es figura del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, comed, este pan es mi carne, que por ustedes es partido. Este pan que comemos nosotros hoy es figura de aquel cuerpo, hermano, que fue desfigurado, que fue despedazado, sobre el cual la ira de Dios se volcó, hermano,
porque todas nuestras culpas, todos mis errores, todos mis pecados, todas mis iniquidades cayeron sobre Él. Así que esta tarde conmemoramos ese sacrificio participando de este pan. Participemos. Dice que asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: coman y beban. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que comemos este pan y tomamos esta copa, estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Participamos de la copa. Ay, sí, Padre. Damos gracias. Damos gracias esta tarde. Porque decíamos al principio, esta mente natural intuye esto que estamos haciendo. Pero si la mente de Cristo ha sido habilitada en nosotros, podemos entender en su justa dimensión la trascendencia de este acto. La trascendencia de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo, de su victoria sobre el pecado, de su victoria sobre la muerte. Y ahora pudo decir: sórbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Que podamos entender nosotros, hermanos. El apóstol Pablo lo entendió. Por eso dejó escritos aquellos versos famosos que dicen: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta alma, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y resucitó por mí. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Muchas gracias por el tiempo. Siga meditando, no perdamos la intimidad. Dios le bendiga y le guarde, y si Dios nos lo permite, el día martes nos volvemos a ver. Amén, amén.